El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. Soy su amigo, el Dr. Fernando Vega Rasgado, y deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. Hablando de flebología, el día de hoy vamos a platicar sobre algunos conceptos básicos, pero muy importantes, que son acerca de la compresión, la terapia compresiva. Todos nosotros sabemos que en flebología la compresión es un eje principal en el manejo y el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y en cualquier tipo de edema, ya sea flebológico o linfológico o flebolinfológico, ¿verdad? Esto es una terapia muy antigua, pero que se mantiene vigente. En el tratamiento de la úlcera venosa, antiguamente no se usaba tanto la compresión, pero ahora tenemos que se usan medias y calcetines, vendas de todo tipo, sistemas multicapas, sistemas de compresión fuerte, bota de una y sus variantes, en fin, tenemos muchos tipos de sistemas de compresión aplicados por vendajes, por medias, calcetines y dentro de las vendas de muchos tipos de venas. Entonces, esto ha creado que, la compresión se vuelva un campo interesantísimo de estudio, del cual lidera el doctor Hugo Parks. Él lidera el Club Internacional de Compresión y es uno de los más prolijos autores de artículos sobre compresión. Cuando hay un gradiente de presión a través de una membrana permeable, semipermeable, por ejemplo, en una pared capilar, y tenemos proteínas de un lado, el agua traspasa hasta que las presiones que hay dentro de la membrana y fuera de la membrana se igualen, ¿verdad? Este es el principio de Starling, en la cual tienen que ver las proteínas, por eso llamamos presión oncótica, cuando es generada por la presencia de proteínas que atraen líquido hacia el interior. Cuando nosotros tenemos un problema linfático, estas proteínas se encuentran fuera del espacio intersticial, por lo tanto atraen el líquido hacia el espacio extracelular, o sea, al revés de lo que es, digamos, de una manera normal. De ahí que el edema se deba a varias causas posibles. Puede ser por aumento de la permeabilidad capilar, por aumento de la presión venosa capilar, como en la úlcera, por ejemplo, aumento de la presión oncótica o disminución de la presión oncótica capilar. El aumento de la presión oncótica es fuera, es decir, tisular, fuera del espacio intravascular. Todo esto puede causar un edema, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que la presión venosa, si se mide en el pie, cuando un paciente, un sujeto está de pie, esta llega a alcanzar 80 a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando las válvulas están normales y el paciente empieza a caminar o la persona empieza a caminar, esta presión baja rápidamente hasta unos 10 o 20 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque esto es la función normal. Sin embargo, cuando hay insuficiencia venosa, entonces esta presión ya no baja tanto, ya no se restablece, ya que hay un reflujo a través del sistema superficial, del profundo, del de perforantes o de todos estos sistemas, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros empezamos a tener ya lo que llamamos hipertensión venosa o hipertensión venosa ambulatoria. Cuando nosotros tenemos un vendaje, unos calcetines en la pierna, esto va a reducir el diámetro de las venas superficiales y por lo tanto va a prevenir de alguna manera esta hipertensión venosa. Sin embargo, hay que tener precaución porque cuando se pone una venda desde el muslo y la pierna,
puede aumentar el volumen que se agrega a la circulación general un 5%. Entonces esto se debe tener cuidado y se debe evitar en pacientes que tienen problemas con el gasto cardíaco, ya que aumenta la precarga. Entonces hay que tener precaución cuando ponemos un vendaje compresivo en un paciente cardiópata. Podemos aumentar la precarga y esto puede dar un problema secundario. En la posición de acostado, la posición supina, normalmente una presión de 10 milímetros de mercurio en la pantorrilla es suficiente para reducir la insuficiencia venosa. Sin embargo, cuando el paciente se pone de pie, esta presión aumenta mucho y entonces es cuando nosotros necesitamos alrededor de 40 milímetros de mercurio, entre 30 y 40, para que logremos esta circulación, ¿verdad?, adecuada y que no tengamos un reflujo. De ahí entonces que normalmente cuando estemos trabajando con presión vamos a preferir estos sistemas que tengan más de 30 milímetros de mercurio, teniendo la precaución de que si tenemos un índice tobillo-brazo menor de 0.8 en algunos estudios o 0.6 en otros, esto es una contraindicación para prevenir alguna compresión al sistema arterial y que esto nos vaya a complicar la enfermedad que ya tiene de base. El vendaje compresivo también nos ayuda mucho con el sistema linfático, ya que el vendaje evita que haya una fuga masiva de linfa hacia el tejido. Más que la resorción por sí misma de la linfa, la compresión del sistema linfático disminuye la salida de este líquido hacia el tejido, más que mejorar el transporte, ¿no?, de reingreso. Todos estos cambios que origina la compresión pueden ser muy favorables para los casos de insuficiencia venosa y por supuesto sus consecuencias como la úlcera venosa o el edema, el linfedema o el flevedema, ¿no? Para todo esto puede ser, es muy importante la compresión. Para ello me gustaría que ustedes recordaran unos términos que debemos saber muy bien. Cuando hablamos de tensión en un vendaje, es la cantidad de fuerza que se da al tejido durante la aplicación. Entonces, la tensión es la fuerza que nosotros le ponemos a esta venda para mantener un grado así de compresión, por decirlo de una forma. Entonces, esta tensión es la presión, por decirlo de alguna manera, que está debajo del vendaje. Y esto se debe a las propiedades elastoméricas del propio dispositivo, o sea, de la venda o de la media. Entonces, esta tensión va determinada por la fuerza que se da al tejido. Esta tensión también viene determinada por la ley de Laplace, pero bueno, primero vamos a hablar un poquito de los conceptos. Otro concepto que es importante es la extensibilidad. La extensibilidad se refiere a la capacidad de una venda para incrementar su longitud en respuesta a una fuerza aplicada. Esto significa qué tanto se puede extender. De ahí que actualmente ya tenemos una, por decirlo así, clasificación entre corto extensibilidad y larga extensibilidad o corto estiramiento y largo estiramiento para describir algunos tipos de venda. Entonces, esto nos va a ayudar para ver qué tipo de vendaje vamos a poner. Entonces, tenemos ahora, a partir de este concepto, dos tipos de vendajes básicos. Un vendaje inelástico o poco estiramiento o inextensible y un vendaje elástico de alto estiramiento. Entonces, estos dos vendajes varían la forma en que trabajan sobre la vena, especialmente sobre las venas superficiales. Vamos a ver más adelante qué tanto afectan las venas del sistema profundo. La elasticidad de una venda es otra cosa, es la capacidad para volver a su longitud original. Entonces, un vendaje elástico es aquel que se adapta al contorno de la pierna, en este caso. Y entonces la pierna se hincha, el vendaje se hincha,
y si se desinflama, pues el vendaje también se hace más corto, pero la venda no pierde su propiedad, su tamaño. Esto es lo que llamamos elasticidad. Ahora, no sobre todo esto se tiene una normatividad de cuánto es elástico, cuándo es inelástico. Entonces, toda esta parte todavía tenemos que unificarla en todo el mundo para pues tener alguna concordancia. Sin embargo, tenemos muy definido que para una compresión adecuada en un paciente con insuficiencia venosa, debemos usar una compresión de 40 milímetros en el tobillo, cuando el paciente está de pie. Si nosotros logramos eso, vamos a tener un buen trabajo, un buen resultado con nuestro vendaje. De ahí que tenemos que practicar mucho para poder colocar un vendaje con la presión adecuada. Existen algunos dispositivos para medir esta presión. Esta presión se llama presión del subvendaje, o sea, abajo del vendaje. Se pone el dispositivo, se aplica la venda y se ve qué presión estamos poniendo. Aunque hay muchas variaciones de acuerdo a los dispositivos, es una medida que nos puede ayudar para pues ver que estamos poniendo nuestro vendaje con la presión adecuada. Entonces, estos equipos pues varían, ¿verdad?, de precio, de lugares, etcétera, y lo que hacen es medir esta presión. Para un trabajo del sistema de compresión nos faltan otras dos definiciones, lo que es la tensión de trabajo y la tensión de reposo. Cuando hablamos de la tensión de trabajo es cuando el paciente deambula. ¿Qué pasa con la presión que se genera adentro del tejido respecto al vendaje? Y la otra es la presión de reposo. ¿Qué pasa cuando cuando el paciente está en reposo? ¿Qué presión hay entre la pierna, por ejemplo, y el vendaje? Esta es la presión de reposo. Entonces, un vendaje inelástico, de tal manera que no se mueve, por ejemplo, la venda de cumarina, la bota de una, es un vendaje inelástico. Entonces, este tiene muy baja presión de reposo, es decir, cuando el paciente está acostado, pues no tiene presión. Sin embargo, cuando el paciente se pone de pie y la vena trata de distenderse y el músculo trata de distenderse, entonces el vendaje lo contiene. Entonces decimos que tiene una alta presión de trabajo, ¿verdad? Una alta tensión de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos una media? Ahí las cosas cambian porque la media es un dispositivo elástico, vuelve a su tamaño normal. Bueno, a un paréntesis, estas medias y estos calcetines que vuelven a su tamaño normal generalmente duran 2 meses de uso continuo y en las mejores marcas hasta 6 meses. Después de ese tiempo ya se ha usado tanto que entonces ya la media o el calcetín ya no va a tener la elasticidad necesaria, ya no va a comprimir con la misma fuerza, entonces decimos que perdió su elasticidad, por lo tanto su fuerza de tensión. Muy bien. Entonces decíamos que la media es un ejemplo de vendaje o de sistema elástico. Este tiene al revés. ¿Qué pasa cuando el paciente se pone la media y está acostado? Entonces es cuando la presión de esta media aprieta bastante. En cambio, cuando el paciente empieza a caminar, la media se distiende, se hace más ancha, por lo tanto proporciona menos compresión. Entonces un vendaje elástico tiene baja tensión de trabajo y alta tensión de reposo. Esta es la diferencia con el vendaje inelástico. Estas medias son muy útiles para pacientes con insuficiencia venosa, es decir, cuando necesitamos que en reposo y en caminando haya una compresión sobre las venas superficiales. Sin embargo, para el tratamiento de la úlcera venosa se prefieren los sistemas inelásticos. Y como hemos hablado, debemos tomar siempre la medida del índice tobillo-brazo para poder colocar con seguridad cualquier tipo de vendaje. Los vendajes inelásticos generalmente usan vendas de algodón de extensión mínima o baja elasticidad,
para que se apliquen con la presión necesaria, pero de alguna manera quedan medio rígidos, es decir, van a impedir que la pierna se ensanche, a diferencia de los vendajes elásticos o las medias que sí van a permitir esto. Para lograr un vendaje inelástico adecuado se prefiere el sistema multicapa, es decir, ponemos una venda y encima otra y encima otra. O a veces se pone un apósito y encima una venda y luego otra venda. A veces se mezclan vendas de baja y alta elasticidad, entonces proporcionan sistemas un poco extraños que pueden funcionar. Sin embargo, en lo personal prefiero usar sistemas de compresión inelástica totalmente para una úlcera y los otros sistemas para el control de, por ejemplo, un paciente posoperado de safenectomía, por ejemplo, o después de haber cerrado una úlcera. Entonces sí preferimos el vendaje elástico o las medias de alta compresión. Recuerden, más de 40 en posición de pie, que esa es la presión que vamos a medir, ¿sí? Alrededor de 40 milímetros para que esté bien. Ahora, algunos sistemas permiten que el paciente siga caminando, que es lo ideal, para que se permita la función de la bomba muscular del pie y de la. Entonces, preferiremos estos vendajes que permiten hacer esto. A veces unas vendas como las de calamina o de óxido de zinc puro hay que cambiarlas frecuentemente porque se ponen muy secas, muy duras, y el paciente no puede doblar el tobillo. Por eso se cambian frecuentemente. La bota de cumarina, la venda de cumarina se cambia cada 8 días porque permite mayor flexibilidad y que el paciente pueda caminar. Esto es muy bueno cuando estamos trabajando de úlcera. Y una vez cerrada la úlcera, pues ya podemos poner el calcetín o la media que prefiramos. Hay que vigilar simplemente que siempre tenga la tensión que debe tener. Y si el paciente ya lo usó mucho tiempo, hay que decirle que la tiene que cambiar, que se dañan, pierden sus propiedades a los 2 meses, dependiendo la calidad. Entre 2 y 6 meses es lo que nos va a durar de compresión un sistema de este tipo. Ahora, es importante que platiquemos también esto de los métodos inelásticos. Los métodos inelásticos producen una compresión en general de su vendaje baja de 0 a 10 newtons por centímetros, pero una venda elástica van a producir de 20 a 50, o si es de larga estiramiento hasta 120 newtons. Esto significa que esa es su presión de reposo, ¿verdad? Entonces, estas medidas pues básicamente nos sirven para estudios de verificar cómo pueden ser, ¿verdad? Entonces hablamos de una media de baja compresión menos de 20, de una moderada de 20 a 40 y una fuerte más de 40 en posición de pie, ¿de acuerdo? Y esas son las clasificaciones que se hacen grado 1, 2, 3 y 4. También quiero platicarles de que se ha medido la presión. Hay muchos estudios muy interesantes de cómo se mide la presión en las venas y cómo se afecta. Un estudio interesante del doctor Berat del hospital de Maastricht, ellos pusieron un catéter a través de la vena poplitea y midieron las tibiales y midieron, el sistema profundo. Y ellos demostraron que solamente las vendas los calcetines de muy alta compresión de clase 3, o sea, más de 40 milímetros de mercurio en el tobillo, incrementan un poco la presión del sistema venoso profundo cuando el paciente está acostado, porque solamente este tipo de presión no es lo que lo va a afectar. Entonces, este estudio comprueba, ¿no?, que la presión superficial que usamos prácticamente no afecta el sistema profundo. Prácticamente afecta el sistema superficial y ayuda a remover el edema que hay en los tejidos superficiales. Entonces, esto es algo muy interesante porque a veces pensamos que la media va a comprimir el sistema profundo y prácticamente no. Y por supuesto, si no comprime el sistema profundo, tampoco va a comprimir las arterias que están a la misma altura, ¿no?, del sistema profundo. Entonces, hay que tener en mente esto para que usemos con cierta libertad nuestros vendajes, nuestra compresión, nuestros calcetines.
Esto de la compresión y estos términos que hemos platicado el día de hoy, es importante que ustedes los manejen, porque cuando se habla de qué tipo de vendaje inelástico, elástico, vendas de alta compresión, de corta de estiramiento, de alto estiramiento, cómo trabaja la presión de reposo, la tensión de trabajo y qué efectos tienen sobre el tejido, pues nosotros ahora ya conocemos estos términos que nos van a permitir entender un poco mejor a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere cuando hablamos de estos sistemas de compresión. Existen actualmente otros que son a base de velcro, se estiran, se pegan. Tenemos medias con cierre y con un agujero para las úlceras. En fin, hay cantidad de sistemas de compresión que se pueden usar con nuestro paciente ambulatorio. Hay otros como la compresión neumática intermitente que no se usa para el paciente ambulatorio, ¿verdad? Pero estos sistemas de vendajes y de calcetines son muy útiles para el control de la insuficiencia venosa crónica o para prevenir la recidiva después de una cirugía de varices o después de que hemos cerrado la úlcera y hemos dado el tratamiento a nuestro paciente. Así que amigos, espero que estos términos hayan quedado un poco más claros y que ustedes cuando tengan un paciente con úlcera indiquen el vendaje necesario, que en este caso es preferible el inelástico, y para control los vendajes elásticos, ya sea con vendas de alto estiramiento o con medias y calcetines, de acuerdo a su paciente, de acuerdo a sus posibilidades. Pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les deseo lo mejor y que estos términos sean fácilmente asimilables. Soy su amigo el doctor Fernando Vega desde el Instituto Mexicano de Flebología. Hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.